Historia 1. El Hospital de Osmond. El Hospital de Osmond se recortaba contra el cielo iluminado por la luna, con sus ventanas como ojos vacíos mirando hacia el abismo. Sarah, una joven enfermera, no podía quitarse la sensación de que el edificio guardaba secretos del pasado. No hacía mucho que trabajaba allí y al ser una recién llegada, había tenido que conformarse con el turno de noche. Sus jornadas se habían convertido en un descenso a un reino sobrenatural donde la frontera entre los vivos y los muertos se difuminaba. Sospechaba que algo no estaba bien en aquel antiguo hospital. Una noche, mientras recorría los pasillos débilmente iluminados, Sarah escuchó una suave melodía resonando a lo lejos. Aquella extraña canción la atrajo hacia el ala abandonada, una zona que le habían recomendado no visitar, pues pronto empezarían las obras de reconstrucción. Dudó un momento la entrada. La melodía creció en intensidad, atrayéndola más profundamente hacia las sombras de aquella zona inexplorada. A medida que se aventuraba más, el ala abandonada parecía congelada en el tiempo. Observó algunos muebles cubiertos de polvo, cubiertos con sábanas blancas, y las paredes parecían susurrar historias de pacientes ya desaparecidos. Sarah siguió la melodía hasta una habitación deteriorada al final del pasillo. La puerta crujió al abrirse, revelando un gramófono antiguo que reproducía la melancólica melodía. La habitación parecía congelada en una danza espectral de recuerdos. Unas velas arrojaban sombras sobre las paredes, revelando la silueta de una mujer en una bata de hospital raída. La figura se balanceaba al compás de la música, y sus ojos eran tan solo unos huecos vacíos. Sarah, cautivada e inquieta, observó cómo la figura fantasmal la invitaba a unirse al baile. Contra su mejor juicio, Sarah entró en la habitación, sintiendo un escalofrío etéreo. La mujer fantasmal continuó su danza. Una tragedia se desprendía de cada movimiento. La canción hablaba de amor perdido, traiciones y una vida truncada. Sarah, ahora parte del vals espectral, sintió el peso de la trágica historia del hospital. A medida que el gramófono alcanzaba su clímax, la habitación vibraba con aquella energía oscura. La mujer fantasmal susurró un nombre, Elena, y se desvaneció en las sombras. Sarah, sola en la habitación abandonada, sintió la presencia que persistía en el aire. Determinada a revelar los secretos del hospital, salió de allí y se sumergió en sus archivos. Sarah descubrió entonces la existencia de Elena, una paciente que sucumbió a una enfermedad misteriosa décadas atrás. El hospital había ocultado la verdadera causa de su muerte, y su espíritu permanecía atrapado entre sus paredes, anhelando un final digno. Intrigada y compasiva, Sarah juró ayudar a Elena a encontrar la paz que ansiaba. Intrigada por aquellos nuevos conocimientos, Sarah regresó al ala abandonada noche tras noche. El vals espectral se convirtió en un ritual, un puente entre los vivos y los muertos. Con cada baile, Sarah desentrañó la oscura historia del hospital, exponiendo las mentiras que ataban el espíritu de Elena. Una noche fatídica, mientras Sarah y Elena bailaban en la habitación iluminada por la luna, el hospital pareció cobrar vida. Unas sombras se materializaron, formando apariciones espectrales de pacientes hace mucho olvidados. El aire parecía crepitar, mientras los espíritus buscaban redención. Sarah, convertida en un conducto entre los mundos, sintió el peso de aquella angustia colectiva. En un momento culminante, los espíritus revelaron el secreto más oscuro del hospital, una fuerza malévola que había manipulado a los vivos y explotado a los muertos. El hospital mismo era un recipiente para las almas atormentadas, alimentándose de su sufrimiento para sostener su existencia profana. Deseosa de romper el ciclo, Sarah confrontó a la fuerza malévola. La habitación tembló mientras los espíritus se unían contra la entidad opresora. Con una oleada de energía etérea, la fuerza fue expulsada, disipándose en la noche. El hospital, ahora purificado, permaneció en silencio. El espíritu de Elena, liberado de las cadenas del pasado, agradeció a Sarah con un susurro dulce. Mientras las primeras luces del amanecer aparecían en el horizonte, el ala abandonada se transformó.
Las paredes, una vez testigos de la tragedia, ahora resonaban con la risa débil de almas liberadas. Sarah, exhausta pero triunfante, abandonó el hospital mientras los primeros rayos de sol acariciaban el edificio. El pueblo, ajeno al drama sobrenatural que se había desatado dentro de sus límites, continuó con su ritmo diario. El hospital embrujado, antes un símbolo de miedo, ahora se erigía como testimonio de la resistencia del espíritu humano, con los ecos del turno de noche desvaneciéndose en los anales de la historia. Historia 2, el reino digital. Jack, un ambicioso desarrollador de software, se encontró implicado en una serie de sucesos sobrenaturales durante sus turnos nocturnos en la renombrada empresa tecnológica en la que trabajaba. En ese tiempo se quedaba en la oficina hasta tarde, trabajando en un proyecto. Las luces de la ciudad debajo de la ventana de su edificio parecían tener un ritmo propio, contrastando con las sombras que acechaban entre las paredes de la oficina. Un buen día Jack descubrió que el edificio tenía una historia oscura. Décadas atrás, una programadora brillante pero muy atormentada, llamada Lydia, había desaparecido sin dejar rastro. Rumores circulaban de que la conciencia de Lydia seguía presente en el reino digital, rondando por los servidores de la empresa. Una noche, mientras Jack trabajaba incansablemente en un proyecto crucial, las luces de uno de los servidores parpadearon y la temperatura de la habitación descendió de forma repentina. Sobresaltado, vio un destello de movimiento por el rabillo del ojo. La aparición fantasmal de Lydia se materializó. Sus ojos reflejaban el resplandor de la pantalla de la computadora. Jack parpadeó. No podía ser. Aquello debía ser producto de su mente fatigada. Pero Lydia insistió con su presencia. La programadora, desesperada por completar su trabajo inacabado, se comunicó con Jack a través de mensajes crípticos y un código distorsionado. A medida que él descifraba los mensajes, empezaba a ser consciente de un proyecto innovador que Lydia había concebido pero nunca había terminado. El proyecto, de tener éxito, tenía el potencial de trastocar la realidad misma. Impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, Jack decidió continuar el trabajo de Lydia. Noche tras noche, se encontró inmerso en el misterioso proyecto de la mujer desaparecida. Las fronteras entre los mundos digital y físico pronto se difuminaron. El fantasma de Lydia lo guiaba, y la oficina se convirtió en un paisaje surrealista donde las leyes de la realidad se doblegaban ante los caprichos de las fuerzas invisibles. A medida que el proyecto llegaba a su fin, la oficina se transformó en un reino sobrenatural. Extrañas entidades, nacidas de la éter digital, se materializaron en el espacio físico. Las luces de la ciudad afuera parpadearon en sincronía con las entidades. Era una danza surrealista que colmaba las ambiciones no cumplidas de Lydia. En medio del caos, Jack descubrió una cámara oculta debajo de la oficina. Las paredes estaban adornadas con símbolos antiguos y un portal parpadeaba en el centro. La figura fantasmal de Lydia se encontraba junto al portal, instando a Jack a desbloquear la entrada a un reino más allá de la comprensión humana. Impulsado por una mezcla de miedo y fascinación, Jack activó el portal. La habitación tembló mientras una energía sobrenatural atravesaba la oficina, trascendiendo las fronteras del espacio y el tiempo. Las entidades, ahora liberadas, comenzaron a fusionarse con el mundo físico, sumiendo a toda la ciudad en un paisaje onírico surrealista. En medio del caos, Jack comprendió la verdadera naturaleza del proyecto de Lydia. No se trataba solo de reformar la realidad, se trataba de fusionar los reinos digital y físico para crear una utopía donde la conciencia humana pudiera existir más allá de las limitaciones del cuerpo mortal. Mientras la ciudad se transformaba en un tapiz caleidoscópico de realidad e irrealidad, Jack se enfrentó a un dilema moral. La utopía que Lydia imaginaba era un equilibrio precario entre la creación y el caos. Las entidades, antes vinculadas al reino digital, amenazaban con consumir todo a su paso. En un intento desesperado por salvar la ciudad y a sí mismo, Jack buscó una manera de revertir el proceso. El proyecto, una vez ambicioso, se convirtió ahora en una carrera contra el tiempo.
El fantasma de Lydia, al ver las dudas del programador, cuestionó las intenciones de Jack, albergando una mezcla de decepción y resentimiento. En las últimas horas del turno de noche, Jack logró cerrar el portal, sellando las entidades de nuevo en el reino digital. La ciudad volvió a su estado normal, el paisaje onírico surrealista se desvaneció en los recovecos de la memoria. El espíritu de Lydia, ahora libre del vínculo con el mundo físico, se desvaneció, dejando a Jack solo en la silenciosa oficina. Agotado y atormentado por las consecuencias de sus acciones, Jack reflexionó sobre las implicaciones éticas de manipular el tejido de la realidad. Ese día, al abandonar la oficina al amanecer, las luces de la ciudad debajo parpadearon una última vez. Era un recordatorio del delicado equilibrio entre la creación y el caos. Mientras Jack se alejaba de la oficina, notó un tenue resplandor emanando de su propio reflejo en los ventanales de vidrio. Una huella digital, un remanente del proyecto de Lydia, persistía en él. La frontera entre el hombre y la máquina se había difuminado, y Jack se dio cuenta de que la utopía que Lydia buscaba no estaba limitada a los reinos digital o físico, ahora residía dentro de él. Atormentado al darse cuenta de que llevaba la esencia tanto de la creación como del caos, Jack caminó bajo el amanecer, sin estar seguro del impacto que su nueva conexión con las fuerzas invisibles tendría en el mundo. La ciudad, ajena a los eventos sobrenaturales que ocurrieron durante el turno de noche, continuó su ritmo diario, sin saber que vivía al borde de una realidad aún por desplegarse. Historia 3. El vigilante del museo. El pequeño museo aislado se erigía como un recuerdo del pasado. Sus exposiciones representaban relatos de eras pasadas. Robert, el experimentado vigilante nocturno, patrullaba los pasillos débilmente iluminados, sin sospechar que estaba a punto de descubrir un oscuro secreto que había fermentado dentro del museo durante siglos. Una noche, mientras Robert pasaba junto a un misterioso cuadro que había capturado su atención, sintió una extraña compulsión de estudiarlo más detenidamente. La figura enmascarada dentro de la pintura parecía llamarlo, y sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Impulsado a entender el misterio, Robert centró toda su atención en la obra de arte. Mientras contemplaba la pintura, ocurrió en ella un cambio sutil. La expresión de la figura enmascarada se modificó, como si de repente reconociera la presencia de Robert. Las sombras dentro de la obra parecían retorcerse, tomando vida propia. La atmósfera en la habitación se volvió pesada, y la temperatura descendió de manera brusca. De repente, la figura enmascarada salió del cuadro y se materializó frente a Robert. Llevaba la misma máscara inquietante, y sus ojos penetraron en el alma del vigilante nocturno. La figura susurró: «La maldición debe romperse, antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad». Conmocionado pero impulsado por una fuerza inexplicable, Robert emprendió un viaje para descubrir la verdad detrás de aquel cuadro maldito. Esa misma noche se sumergió en los archivos del museo, desenterrando documentos y diarios olvidados que insinuaban una fuerza malévola ligada a un objeto antiguo. De aquel objeto, conocido como el velo de sombras, se decía que estaba maldito, atrapando las almas de aquellos que se atrevían a usarlo. Las leyendas hablaban de una habitación secreta dentro del museo donde el velo había sido escondido. Una cámara accesible solo durante las horas más oscuras de la noche. Mientras Robert seguía el rastro de aquella información, se encontró con manifestaciones espectrales dentro del museo. Susurros resonaban por los corredores, y apariciones espectrales le señalaban el camino hacia la cámara oculta. La atmósfera dentro del museo se cargó con una energía sobrenatural, y el aire mismo parecía vibrar con el peso de secretos centenarios. Al final de la noche, guiado por las entidades espectrales, Robert descubrió un pasaje oculto que conducía a la cámara secreta. La habitación estaba decorada con símbolos antiguos y, en su centro, descansaba el velo de sombras. A medida que Robert se adentraba, la habitación brilló con un resplandor misterioso. Impulsado por una fuerza extraña, Robert se colocó el velo maldito sobre la cabeza. Las sombras se enroscaron a su alrededor, y la habitación se sumió en la oscuridad.
Un coro de voces invisibles susurraba mantras olvidados, y el velo parecía fusionarse con la esencia misma de Robert. El museo, ahora un portal entre mundos, reveló su verdad oculta. En una visión surrealista, Robert fue testigo de la historia del objeto maldito. Siglos atrás, un hechicero había creado el velo de sombras para aprovechar el poder del reino espiritual. El velo, una vez usado, ataba el alma a quien lo llevaba a las sombras, perpetuando un ciclo interminable de sufrimiento. Mientras la visión se desarrollaba, Robert comprendió que ahora estaba conectado a los espíritus atrapados dentro del velo. Su angustia colectiva resonaba en su mente y sintió su anhelo por la liberación. Deseoso de romper la maldición, Robert selló un pacto con los espíritus, prometiendo liberarlos del velo de sombras. El museo se transformó en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Mientras Robert se enfrentaba a la fuerza maligna que había atormentado a los espíritus durante siglos, las sombras se retorcían y resistían. En una lucha climática, Robert reunió toda su fuerza de voluntad para cortar los lazos que lo unían al objeto maldito. A medida que el velo de sombra se desmoronaba, los espíritus dentro de él fueron liberados. Sus formas etéreas se disiparon en lo desconocido. El museo, ahora desprovisto de la fuerza malévola, volvió a un estado de tranquilidad. Las entidades espectrales que habían guiado a Robert se desvanecieron. Había cumplido su propósito. Agotado, Robert abandonó el museo al amanecer, con la primera luz de la mañana bañando el edificio con un resplandor cálido. En un giro impactante, mientras Robert se alejaba del museo, sintió una presencia residual dentro de él. Los espíritus que había liberado habían dejado una marca indeleble en su alma. El velo de sombras, ahora destruido, había fusionado su esencia con la de Robert, creando una nueva conexión entre los mundos de los vivos y los muertos. Atormentado por los ecos del objeto maldito, Robert continuó con su vida, llevando para siempre el peso del velo de sombras dentro de él. El museo, una vez refugio para fuerzas malévolas, se erigía como testimonio del poder perdurable de la determinación de un hombre para romper las cadenas de una maldición centenaria. Lo que Robert no sabía era que los espíritus que había liberado susurraban ahora dentro de él. Sus historias se entrelazaban con la suya, creando un vínculo inesperado entre los vivos y los fallecidos que trascendía las fronteras del tiempo y la existencia.